Bueno, señorita, por respeto a ustedes que están ya en línea, vamos a empezar lo que es la orientación de las clases de química. Si, si no más, si no me falla la memoria, con ustedes estamos trabajando lo que es el lenguaje de la química, ¿cierto? Eh, es- ¿Sí ese es el tema que estamos trabajando? ¿O no? Señor. Bueno, listo. Entonces les voy a presentar pantalla y empezamos a ver lo que es el desarrollo de la guía. Listo, ya deben estar viendo mi pantalla. Acá vemos las tablas de noveno. Listo. Ahí en la pantalla están viendo la guía de química, ¿cierto? El lenguaje químico. Entonces, ¿qué nos decía en la guía? Sencillamente nos hablaba de que se maneja un lenguaje a nivel, digamos, mundial para el manejo de las sustancias químicas, elementos y compuestos, ¿cierto? Para eso se ha diseñado la simbología. Lo primero que nosotros debemos reconocer es como tal el elemento. El elemento químico pues son cada uno de los componentes constituyentes de todas las formas de materia que conocemos, ¿cierto? Que son los que están ubicados en la tabla periódica. Si ustedes recuerdan, el año pasado trabajamos lo que fue en lo de la simbología. También lo trabajamos cuando los elementos químicos se simbolizan por letras, ¿cierto? Casi siempre la primera letra del nombre del compuesto, del elemento, perdón. Y si hay varias, se utilizaba una segunda letra, ¿cierto? Entonces, en la guía como tal, ¿qué tenían que hacer? Hacer la lectura, hacer la parte teórica, fundamentación, copiar un breve resumen y resolver que es la actividad como tal, ¿cierto? ¿Tuvieron dificultades con alguna de las resoluciones de los ejercicios? Bienvenida, Camila. Entonces continúo. Buenos días, profe. Les preguntaba que si tenían dificultad con alguno de los ejercicios de química hasta el momento. La pregunta 1, 2 y 3 No, señor. son prácticamente comprensión lectora. Las definiciones o las respuestas a las tres preguntas estaban dentro de la guía. Ya en la parte el ejercicio cuarto y en el ejercicio 6 y 7 había una parte de ejercitación. Digamos, nos estaban preguntando en el punto 4, ¿cierto? Acá dice, a continuación se indican símbolos y fórmulas de diversas sustancias. ¿En qué casos se representan átomos de elemento, moléculas de elemento y moléculas de compuestos? Si estamos hablando átomos de elemento, pues tiene que estar únicamente el símbolo químico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá el cobre, si lo vemos, está solito, ¿cierto? O sea que esos son átomos de un elemento. Si miramos acá el potasio, también está solito, no tiene ningún subíndice, o sea que es un átomos de elementos. Si ya miramos moléculas de elementos, quiere decir que se encuentran varios átomos del mismo elemento. ¿En qué casos vemos esos, según los que tengo en la pantalla? ¿Quién me puede recordar? De los que están en pantalla, ¿cuáles serían moléculas de elementos? Si sabemos que son que se encuentran presentes varios átomos del mismo elemento. ¿En cuál, por favor? Julie. Si observamos acá la molécula O3, nos está diciendo que hay 3 átomos de oxígeno, o sea que esta sería una molécula de un elemento. Si miramos el F2, ¿cierto? Nos está diciendo que hay 2 átomos de flúor, entonces eso serían moléculas de elementos. Si miramos ya moléculas de compuestos, pues sabemos que los compuestos son la unión de átomos de diferentes naturaleza, o sea, varios átomos. Ejemplo acá, que tenemos nitrógeno y oxígeno. El ejemplo acá, que tenemos carbón e hidrógeno. Ejemplo acá, que tenemos carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y acá que tenemos hidrógeno y flúor. Eso serían moléculas de compuestos. Entonces,
La quinta pregunta nos dice, ¿qué son y qué indican los subíndices de una fórmula química? Estos numeritos chiquiticos, estos numeritos chiquiticos que tenemos ahí en pantalla, digamos el 3, eso se llama subíndice, que indica la cantidad de átomos presentes de ese elemento, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta. Cuando nos hablan de representar las cantidades de sustancias, dice 3 moléculas de agua. Cuando ya hablamos de molécula como tal, significa que la fórmula química del agua es H2O, ¿cierto? Si nos dice que hay 3 moléculas de agua, sería 3H2O. 8 moléculas de amoníaco. Sabemos que esta de acá es la molécula de amoníaco, pues que tenemos que agregarle un coeficiente al inicio, acá, que nos indique que hay 8. 5 moléculas de ácido fosfórico. Esta es la fórmula del ácido fosfórico. Entonces, si nos dice que hay 5 moléculas, le agregamos un coeficiente que va al inicio. ¿Listo? Y así sucesivamente. Acá nos dice una molécula de dióxido de carbono. Al estar la fórmula química del compuesto, ya nos indica que es una molécula. O sea, no hay necesidad de colocarle 1 CO2. No, porque ya sabemos que con CO2 nomás nos está indicando que hay una molécula de dióxido de carbono. ¿Listo, muchachos? Entonces, si miramos acá el punto 7, y por favor no me dejen hablando solo porque sí es aburridor, nos está indicar el número de moléculas de cada compuesto, la primera parte, y determinar el número de átomos de cada elemento, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a abrir un documento en Word y vamos a hacer el primer caso. Nos dice que 3, este compuesto. Ahí lo ven en pantalla, ¿cierto? Vamos a agrandarlo por aquí. Listo. En la primera parte nos están pidiendo que indiquemos el número de moléculas. ¿Cuántas moléculas tiene ese compuesto que está en pantalla? ¿Quién me dice? 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que 3? Porque antes de la fórmula química está el coeficiente 3, ¿cierto? Que es lo que me indica el número de moléculas. Entonces, ¿cuántos indicar el número de moléculas? Serían 3. Listo. Ya hicimos la primera parte del ejercicio. En la segunda dice determinar el número de átomos de cada elemento. Entonces, ¿qué átomos observamos ahí en la fórmula? ¿Qué átomos? No les dé miedo, muchachos. ¿Qué átomos ven ustedes? 6. No, recuerda que los átomos se representan mediante símbolos químicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles átomos observan ustedes ahí? Vemos el sodio, ¿cierto? Vemos el nitrógeno, ¿cierto? Y vemos el oxígeno. Esos son los 3 átomos. Átomo de sodio, átomo de nitrógeno y átomo de oxígeno. Esos son los. Ahora nos dice determinar el número de átomos. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Dana, ¿cuántos átomos de sodio ves ahí en esa fórmula? 1. ¿Uno? ¿Estás segura? De sodio. Bueno, ahí hay, y les comento. Cuando hay un solo símbolo químico es como si acá abajito hubiera un subíndice que me dijera. Es como si hubiera un subíndice acá que me indica que hay un elemento, ¿cierto? Pero recuerden que la fórmula química tenía 3 moléculas. O sea que 3 por 1, 3. O sea que yo tengo un total de 3 átomos de sodio, ¿cierto? Nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo?
Guille, ¿cuántos átomos de sodio tengo? De nitrógeno. ¿Cuántos? Entonces recuerden que si el símbolo me indica un átomo. Entonces es como si hubiera acá un subíndice 1. Entonces 3 por 1, 3. También tengo 3 átomos, perdón, 3 átomos de sodio. Ahora, ¿quién me dice el último? Oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en esa fórmula? 2. Oxígeno, mira, acá está el oxígeno. Pero recuerden que el oxígeno tiene un subíndice 3. Entonces, ¿cuántos átomos hay en las 3 moléculas de ese compuesto? Entonces, 3 por 3 es igual a 9. Tengo 9 átomos de oxígeno. ¿Por qué 9? Porque es que este número que está acá, ¿cierto? O su índice, este es el coeficiente. Este número indica que hay 3 veces la cantidad que esté acá. Sodio tiene un 1, entonces sería 3 por 1, 3. Nitrógeno tiene 1, que su símbolo me indica que hay un solo átomo, tendría 3 por 1, 3. Pero como el oxígeno tiene un subíndice, es el único que tiene subíndice, y me está indicando que hay 3, 3 por 3, 9. 9 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, señor. ¿O todo es en No, regla? señor. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio con todos. ¿Listo? Todos, cada uno les voy a preguntar algo, no les dé miedo. Ok, así es que despejan las dudas. Listo. Ya tenemos acá. Recuerden que lo primero que nos pide es hallar las moléculas. ¿Cuántas moléculas ustedes observan ahí en esa fórmula? ¿Cuántas moléculas? 1. Una. ¿Por qué? Porque no hay ningún coeficiente, ¿cierto? Ustedes ven que al comienzo de la fórmula no hay ningún coeficiente, o sea que hay solo una molécula de ese compuesto. Determinar el número de átomos de cada elemento. Listo. ¿Cuáles elementos podemos identificar ahí en la imagen? Podemos determinar el aluminio, ¿cierto? Sería el primero, ¿cierto? ¿Cuál otro elemento químico? ¿Cuál otro? Muchachos, ya vimos que está este átomo que se llama aluminio. ¿Cuál otro átomo vemos acá? Dióxido de carbono. No, átomo. Estamos hablando de átomo, no fórmula. El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, hidrógeno, igual. ¿Cuál otro vemos? Ese El carbono. bueno, el El cobre. carbono. El carbono. El cobre Cu. Y la U es minúscula. Oxígeno. Y oxígeno. Entonces, Oxígeno. esos son los 4 átomos que tiene. Vamos a ver qué cantidad hay. ¿Cuántos hay de aluminio? No tiene ningún subíndice, o sea que me indica que hay ¿cuántos? 1. 1. Hidrógeno, ¿cuánto hay de hidrógeno? 1. No. Mire que todo esto está dentro de un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que este subíndice es para todo lo que esté por dentro. Entonces sería 3 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos hay de carbono? 3 igual. 3. Listo. ¿Y cuántos hay de oxígeno? 3. 3 por 3, 9. 9. Recuerda que este subíndice está multiplicando todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces, 9. Y con eso pues, resolvimos la segundo ejercicio. ¿Difícil? No. ¿Sí ve que es fácil? Solo es ponerle un poco de atención y sí ve que estaba sencillo. Bueno, muchachos, pues yo creo que esa es como era la parte más complicada de la guía, ¿cierto? De resto son sencillas. Entonces, considero que con esto pues dejamos aquí para la explicación. Si llegan a tener alguna duda, pues me escriben por WhatsApp. Les agradezco Bueno. su asistencia
me dejan en el WhatsApp, en el chat,